Bueno, bienvenidos a un conjunto de análisis económico y de observatorio de política exterior. Este es el segundo seminario en un ciclo de 4 seminarios sobre las nuevas derechas. Empezamos el lunes pasado con una charla de Marco Novaro, que tomaba el calzo de Milei. Seguimos esta semana con Bolsonaro. La semana que viene, no el lunes sino el martes por el feriado, vamos a tratar el caso de Bukele y después, el 1 de diciembre, el caso de Trump. Entonces vamos de sur a norte. Y hoy tenemos gran gusto de tenerlo a Ariel Goldstein, que es un especialista en el tema. Es magíster en ciencia política y doctor en ciencias sociales y ha estudiado y escrito sobre ese tema, así que realmente es una suerte y un gusto tenerte a vos acá. Y bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Perdón, Perfecto. ¿Dónde me pongo acá? aunque sea odioso, me parece que la silla Como que es parado o sentado, como Parado, pero sí. no va a llevar. Perfecto, sí. quiere decir que es muy direccional el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ignacio. Voy a tratar de desarrollar algunos ejes sobre este tema del bolsonarismo, el caso de Brasil. También se puede conectar con algunos temas de la región, de las derechas. Cómo funciona Brasil como laboratorio de derecha radical, ¿no? Cómo hoy la derecha en Brasil, bolsonarista, también se las ingenia para seguir manteniendo influencia sobre la agenda pública, a pesar de que no está en el gobierno, ¿no? Gobierna estados importantes, gobierna Minas Gerais, Romeo Zema, que es del Partido Novo, que está un poco alineado con el bolsonarismo, gobierna San Pablo, está Tarcísio Gómez de Freitas, es algunos dicen el heredero de Bolsonaro, y también en Río, donde tuvimos una situación muy complicada a fines del mes pasado, cuando el gobernador Claudio Castro, alineado con el Partido Liberal de Bolsonaro, lideró una ofensiva sobre el complejo de Alemão, que es una zona de favelas que están en gran parte controladas por el narcotráfico, los comandos vermelhos, y eso generó una cacería con 120 muertes, o muchas más, en verdad no se sabe el número exacto, pero bueno, eso crea interrogantes y situación muy difícil con respecto a, bueno, al futuro de Brasil. Pero bueno, a ver, para empezar desde el principio, ¿no? Tratando de entender algunos elementos históricos de la historia de Brasil que permiten entender cómo se fueron configurando un poco las derechas, ¿no? En primer lugar, de alguna manera, la figura de Vargas, ¿no? Getúlio Vargas, un líder político que marcó la historia de Brasil, especialmente durante el siglo XX, ¿no? Él gobierna aquí 15 años, del 30 al 45, ¿no? Y especialmente en un periodo, no se habla de distintos varguismos, ¿no? Es como el Perón brasileño, de alguna manera, un líder carismático que unificó detrás de él los sindicatos con una ideología con algunas simpatías por el fascismo, el corporativismo, ¿no? Y sobre todo hay un periodo donde Vargas gobierna del 37 al 45, que es el llamado Estado Novo, ¿no? El Estado Novo, que estaba basado un poco en esta idea de Salazar en Portugal, la dictadura del Estado Novo, con una fuerte persecución anticomunista, ¿no? Militares, ¿no? Una columna muy fuerte de apoyo del varguismo son los militares, los llamados tenientes,
Y el anticomunismo, ¿no? Los comunistas fueron ferozmente torturados durante la dictadura del Estado Novo, ¿no? Hay un caso muy conocido que es el de Olga Benario, una activista alemana, no sé si lo conocen, pero una activista alemana, Olga Benario, que fue deportada a Auschwitz y fue asesinada en Auschwitz por Vargas, ¿no? Fue deportada después de ser, digamos, detenida. Bueno, pero ahí se va forjando un primer momento, me parece, donde florece el tema del anticomunismo. Si bien Vargas era una figura muy contradictoria también, porque tenía algunos elementos del llamado trabajismo en Brasil, ¿no? Del laborismo nacionalista, que bueno, eso es lo que lo hace entrar en conflicto con el ejército. En 1954 Vargas se suicida, ¿no? Se pega un tiro en el corazón, eso era una rebelión popular, y después, como su heredero, viene João Goulart, ¿no? Yo creo que para pensar las derechas hay que pensar en las raíces históricas de las derechas, no podemos pensarlo solo desde la coyuntura inmediata, por eso estoy planteando estos ejes. Acá, digamos, en cualquier lugar, ¿no? Hay que plantear esas raíces históricas porque en muchos de estos fenómenos que estamos viendo hay raíces históricas, no es solo una cuestión de una sociedad actual que ha cambiado mucho, que está cambiando de forma muy dinámica, pero también hay elementos históricos que me parece que no se pueden soslayar. El heredero, sí. Y aparte sería como una derecha en torno a un caudillo o una figura, ¿no? Sí, O sea, sí. Vargas entra para mí dentro de lo que uno puede llamar el populismo latinoamericano, ¿no? Con una faceta contradictoria, ambigua, porque Vargas rompe estructuras oligárquicas en Brasil, ¿no? Su pelea con las élites es muy fuerte, de San Pablo y otras. Entonces entra dentro del populismo latinoamericano, ¿no? Ese movimiento ambiguo que es muy propio del populismo latinoamericano, de democratización autoritaria, ¿no? Como le han llamado, democratiza elementos de la sociedad, por otro lado, da una impronta autoritaria también. Y bueno, y el heredero de Vargas fue João Goulart, ¿no? Un estanciero de Río Grande do Sul, con una ideología más de izquierda que Vargas, retomando el varguismo como por izquierda, como un laborismo. Y Goulart queda al frente de la presidencia con una serie de hechos fortuitos en el año 62. En el año 64 es el golpe militar en Brasil, ¿no? Fueron 2 años de la presidencia de Goulart. En el año 64, una coalición, digamos, de los grandes terratenientes, dato importante para pensar el bolsonarismo, grandes terratenientes, sectores de los Estados Unidos, como el embajador Lincoln Gordon, ¿no? Construyen unos institutos supuestamente de investigación, pero en realidad son operaciones de propaganda para incentivar el golpe. La marcha por Dios, la familia y la libertad, que en el 64 termina en el golpe militar que derroca a Goulart. Goulart se exilia, esto dura 20 años, ¿no? Había muchos políticos que en esa época en Brasil apostaban por el golpe como un modo de decir, bueno, es un golpe y en 2 años hacemos elecciones de nuevo, pero no, fueron 20 años, ¿no? Una dictadura que fue atravesando distintas etapas, pero que marcó muy fuerte el escenario político, porque ahí se forma Bolsonaro, ¿no? Justamente. Bolsonaro es un militar que se forma en la época de la dictadura, algunos lo llaman que estaba vinculado a la línea dura de la dictadura, porque en la dictadura de Brasil había distintas líneas, ¿no? Sectores más aperturistas como Geisel, que es el que lidera un poco la transición a la democracia, sectores más duros como Figueredo y otros, que tenían una ideología fuertemente anticomunista, muy jerárquica, ¿no? Y ese es el proceso que termina en la democracia en Brasil, pero la democracia en Brasil llega de forma indirecta, o sea, es una elección indirecta, que se elige la fórmula Tancredo Neves-Sarney, ¿no? Tancredo Neves era el líder del MDB, el Movimiento Democrático Brasileño,
y Sarney del partido de la dictadura. Esa es la fórmula que se conforma de alianza para la transición. Pero Alfredo Neves, un político conciliador de Minas Gerais, muere antes de asumir, por lo tanto queda un político del partido de la dictadura como primer presidente de la transición a la democracia. Bueno, y los militares quedan de algún modo reivindicados, ¿no? Había, no sé si la vieron, si pueden ver esa película, Ainda estoy aquí, que ganó el Oscar sobre la dictadura en Brasil, es muy interesante. Y entonces, así queda conformado el escenario, ¿no? En una situación donde los militares quedan reivindicados, digamos, no es como en la Argentina que hay juicio a las juntas. De hecho, se negocia la ley de amnistía. La ley de amnistía era pedida por los torturadores de la dictadura de Brasil, que no querían ser juzgados, obviamente, pero también por la izquierda, porque la izquierda estaban presos, no, algunos exiliados, decían, bueno, amnistía para todos, listo, amnistía para todos, y ese es el acuerdo que se hace en ese momento, pero que marca una situación difícil de modificar, ¿no? Bueno, estos son algunos temas históricos. ¿Bolsonaro de qué año es? De que nace y eso. Que es de la década de 50. Mira, no, el número, bueno, está en cualquier lado, pero eso yo no lo recuerdo. Debe haber nacido más o menos por los 60, ¿no? Por ahí, digo yo. Porque 60. decía que se formó. Claro, porque él, digamos, a los 15 años, hay un caso, es de El Dorado, que es una localidad de San Pablo, originalmente, ¿no? Y ahí hay una persecución guerrillero en los años 70, Carlos Lamarca, y él se queda muy impresionado con eso, pareciera, y dice, bueno, esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Como combatir a la izquierda, perseguir guerrilleros, ¿no? Lo marca en eso. Hay dos cosas parece que lo marcan a él. Eso por un lado. Y el odio de Bolsonaro, que era una familia humilde, a algo que es muy común en Brasil, que es una élite de izquierda, ¿no? Las familias que tienen plata pero que son progresistas. Y había una, ¿no? Que creo que era la familia Paiva, ahí en esa zona donde vivía Bolsonaro. Bolsonaro odiaba a esa familia porque tenían pileta y tenían esto y tenían lo otro y él no tenía nada. Decía, la élite izquierdista, ¿no? Algo que queda después muy marcado en su retórica, en su forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, Y él en el ejército hasta que está la Fonseca. él estudia en la Academia Militar de las Agujas Negras, que está en Resende, en Río de ¿Eran Janeiro. como Argentina oficiales o...? Él se retira rápidamente del ejército. Creo que agarró el capitán, Claro, pero capitán. pero estaba dividido como en Argentina. En Argentina estaba separando sus oficiales y oficiales. Hay un hecho que es que en los años 80, él parece que intenta hacer una especie de atentado para hacer explotar el cuartel militar o algo por el estilo. Está como los dibujos ahí de lo que habían planeado. Y lo descubren antes de que lo hagan, ¿no? Y le hacen un juicio a los militares y termina absuelto por un voto. Pero los militares le dicen, no, bueno, te tenés que jubilar, ya con esto es suficiente, ¿no? Parecía que era para derrocar al ministro de guerra, en ese momento era ministro de guerra de Sarney. Y ahí él dice, bueno, entonces ahora él se hace, creo que primero es lo que se llama en Brasil vereador, que es legislador por Río, en la Cámara Municipal de Río, después pasa a diputado federal por Río, y ahí ya consolida su carrera política, siempre con una agenda muy particular, que es la agenda de los policías y los militares, ¿no? Llevando esa agenda al Congreso. Y le va razonablemente bien, nunca fue un político muy popular hasta que llega el momento, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene ahí en lo que se llama, digamos, el bajo clero en la política de Brasil, que son diputados que no juegan, digamos, las grandes ligas, no tienen gran proyección, pero que están ahí, ¿no?
Al mismo tiempo, hay un proceso que también se da en este periodo de la dictadura, que es el nacimiento y el crecimiento del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula, que tiene 4 vertientes, ¿no? Una son los sindicalistas, el nuevo sindicalismo de Lula, el ABC de San Pablo, de las huelgas contra la dictadura, de toda una política de negociación que desarrolla Lula pragmática, decir, bueno, ya no somos ultraizquierda, tampoco, digamos, somos los sindicalistas varguistas, somos los nuevos sindicalistas. Ex guerrilleros, intelectuales progresistas y los de la iglesia, ¿no? De la teología y la liberación, todo eso, son las 4 patas que confluyen en el Partido de los Trabajadores en la formación, que se va desradicalizando con el tiempo, ¿no? Surge como una izquierda bastante radical, pero después se va desradicalizando, ¿no? En los años 90 toma la presidencia del Partido de los Trabajadores un personaje llamado José Dirceu, que es un político muy importante en Brasil, un ex guerrillero, pero que dice, bueno, si queremos llegar a la presidencia, le tenemos que sacar el poder a los trotskistas, ¿no? Del partido, porque tienen mucho poder, tenemos que correr la política al centro. Y ahí nace la Carta al Pueblo Brasileño, que hace Lula en el 2002, donde dice, voy a comprar la economía como si fuera un ama de casa, ¿no? O sea, como una figura conservadora, ¿no? Lula elige a 2 figuras, Enrique Meireles, para que sea presidente del Banco Central, ¿no? Ex Banco de Boston, Enrique Meireles, y Antonio Palocci como ministro de Economía, como para continuar las políticas de Fernando Henrique Cardoso, que había hecho el Plan Real, estabilizó la economía y ganó 2 mandatos por eso también, ¿no? La transición de ese periodo es muy suave en Brasil, digamos, Cardoso contribuye bastante a la estabilidad de esa transición. Por más que una parte de los medios es muy dura con Lula, que llegó el comunismo y que esto, pero bueno, Lula administra su primer mandato de forma muy pragmática. Me parece que es importante comentar estos aspectos que estoy comentando en el sentido de que, bueno, ¿de dónde sale el bolsonarismo, no? Y de este caldo de cultivo también, ¿no? El primer presidente en la historia de Brasil, nordestino, obrero metalúrgico, sindicalista, una sociedad jerárquica y elitista, ¿no? Como decía Guillermo O'Donnell en su texto clásico, que era, pero se llama A mí que mierda me importa, es como, bueno, usted sabe con quién está hablando, ¿no? Eso es lo que se dice en Brasil. Usted sabe con quién está hablando conmigo, que yo soy esto, soy doctor, soy esto. Hay una cuestión muy jerárquica en Brasil. Hay una sociedad esclavista, ¿no? Viene el tema de la esclavitud, la economía que funcionaba sobre la base del esclavismo, que tiene marcas hoy eso en la sociedad, se ve muy fuerte. Y Lula, bueno, es una ruptura muy grande que un presidente de esas características, un líder de esas características llegue al poder. Que despierta los fantasmas, ¿no? Los fantasmas de la derecha, de que viene el comunismo, de esto, lo otro. Y eso fue un poco lo que sucedió. Lula tiene una primera parte muy exitosa de su gobierno, se va del gobierno con 80% de popularidad. Algo inédito, me parece a mí, no sé qué otro caso hay, un presidente que después de 8 años termine su mandato con 80% de popularidad. Hay un primer mandato más complicado, ya estalla en el 2005 el llamado escándalo del mensalado, que era, bueno, hay un problema en Brasil, que es el Congreso, ¿no? En el sentido de que lo que se llama presidencialismo de coalición, ¿no? Si no tenés el apoyo del Congreso, no podés gobernar. El Congreso es enorme, tiene 513 diputados. Entonces, bueno, hay que hacer alianzas, pero es difícil porque si sos un gobierno de centro-izquierda, el Congreso es mayormente conservador, son partidos regionales, son partidos que están por los cargos o partidos de derecha. Y Lula no hizo bien las alianzas en el primer mandato, le costó armar algo. Entonces salió un diputado que después se fue con Bolsonaro a decir que le pagaban una mensualidad. Eso fue un escándalo.
que son todos los medios, pero que el PT es corrupto, son todos corruptos, comunismo corrupto, ¿no? Empezó como una ola anti-Lula, anti-PT, que esto asociara PT con comunismo, con corrupción, ¿no? Ahí es el primer momento. Lula logra revertir esta situación, hace actos en todo el país, qué sé yo, y así se salda, compite con su hoy vicepresidente, Geraldo Alckmin, le gana 60-40 en el balotaje del 2006, y así logra consolidar su mandato. Bueno, y el segundo mandato está dirigido más a consolidar a Lula en el escenario internacional, ¿no? Es el momento donde Obama dice, that is the man, ¿no? Hay un momento donde se encuentran Obama, Angela Merkel y Lula. Este es el hombre, ¿no? El hombre del momento. Y bueno, y el 80% de Lula de popularidad. Y después viene Dilma Rousseff, ¿no? Una mujer ex guerrillera, formada técnicamente como economista, como funcionaria de Estado. Y ahí estallan en el 2013 las llamadas protestas de junio, que fueron un hecho clave que marcó también la historia de Brasil y el futuro y la derecha, cómo se reconfigura la derecha. Brasil estaba organizando con esta cosa expansiva, ¿no? Somos potencia global, estaba organizando el Mundial 2014 y las Olimpiadas. Y ahí un montón de gente empieza a decir, no, pero queremos hospitales padrón FIFA, así como tenemos esta cosa de tanta plata que se está gastando en el Mundial, queremos también, ¿no? Y son manifestaciones impresionantes, la cantidad de gente en la calle que hubo, impresionante, ¿no? Y el gobierno del PT no sabe qué hacer con eso, porque son manifestaciones que tienen demandas de todo tipo. ¿Fue en todo Brasil? Todo Brasil. Demandas por derecha, demandas por izquierda. En general es como un pedido de más democracia, mejor salud, mejor educación, pero también se mezcla de todo. Esas manifestaciones como que van cambiando, primero generan una dificultad muy grande del gobierno de decir, bueno, ¿qué hago con esto? No logra sintonizar con esa en las calles. Esas manifestaciones suenan, por lo que vos me estás diciendo, no como un reclamo de la agenda de la derecha actual más radicalizada, sino, digamos, como un movimiento más social de extinción del ingreso. Sí. De mejor administración del presupuesto, o de austeridad. Tiene algo de estallido chileno. Una derecha más clásica, ¿no? Y no una derecha tan religiosa o con discusiones contra las minorías, eso es lo que después aparece. Sí. Tiene algo del estallido chileno, hay algo parecido De la crisis estudiantil. del 2019, cuando mucha gente va a la calle. De hecho, salta por algo parecido también. De hecho, también el clima evoluciona parecido después. O sea, vieron que creo que era el eslogan en Chile era, bueno, no son 20 centavos, son 20 años, porque había empezado con un tema de subte. En San Pablo empieza igual, empieza por el boleto del subte. El disparador es el mismo. Un movimiento llamado Pase Libre, un movimiento de jóvenes, horizontales, de izquierda, empiezan a movilizar ahí, son brutalmente reprimidos, eso aumenta la protesta, y eso se convierte en una marea muy fuerte. Bueno. Pero ahí empieza, por ejemplo, la gente, algunos salen a la calle con unas remeras que decían, Olavo tiene razón. Olavo es un filósofo ya fallecido, Olavo de Carvalho se llama, que fue columnista de distintos medios en la década del 90, vinculado al ejército también. Cuando gana Lula dice, bueno, el comunismo tomó el país, yo me voy. Se va a Estados Unidos, a Virginia, y sigue escribiendo y haciendo cursos online muy exitosos, muy influyentes. ¿Quiénes son alumnos de Olavo de Carvalho? Que tiene todas estas teorías conspirativas, ¿no? Que la Agenda 2030 de la ONU es comunista, bueno, que el globalismo, ¿no? Que hay un globalismo, es una
muy interesante también cómo la extrema derecha usa eso del globalismo, ¿no? Porque nadie sabe qué es el globalismo, lo que hay es globalización. Globalismo que yo no sé lo que es. Pero la derecha radical se aprovecha de esa confusión, no, globalismo, ¿no? Bueno, la ONU domina todo, la ONU está más impotente que nunca, digamos, está en la peor crisis de su historia y no puede hacer nada de nada. O sea, pero sin embargo, para ellos la ONU es el monstruo que domina todo, el globalismo, ¿no? Bueno, aprovechan esa confusión de globalización. Tiene la característica simbólica, como lo fue la 30, la sinarquía internacional y la cooperación poderosa. Sí, lo vinculan con Soros, también, Claro, con claro. el magnate ¿no? Húngaro. Y estas son las teorías de Olavo de Carvalho, de este filósofo, que después va a ser muy influyente en el gobierno de Bolsonaro. Una especie de Agustín Laje, pero digamos, más formado filosóficamente, más doctrinario. Porque digo, Agustín Laje, que baja para las masas, ¿no? Ideas de derecha, conspirativas. Este es como más doctrinario, ¿no? Como más filósofo puro, no sé cómo decir. Laje es un politólogo, ¿no? Que hace cosas para las redes sociales. Bueno. ¿Y quiénes eran alumnos? Eran Felipe Martins, ¿no? Que fue asesor después de Bolsonaro en política exterior, principal asesor. Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro. Y otros. Ernesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, durante Bolsonaro. O sea, toda esa gente se formó en los cursos online de Olavo de Carvalho. Se consideraban discípulos del llamado olavismo. Bueno, Pero perdón, ¿era un sí. curso pagada o era una cosa más o menos bien hecha? ¿Cursos? Sí. Yo no estuve en los cursos, pero era como muy influyente. Lo que me parece importante es que era influyente, porque Olavo tenía muchos seguidores en las redes, estaba muy conectado con think tanks de derecha, ¿no? Con grupos de derecha bueno, y forma parte de un ecosistema que se va como ampliando. Por eso la gente aparece con estas remeras. Olavo tenía razón, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé bien qué querían decir con Olavo tenía razón, pero validando sus ideas de derecha, ¿no? Como validando sus ideas de derecha. Bueno, ese es el escenario que se conforma después de 2013, la derecha popular por primera vez, digamos, ¿no? En Brasil nadie se decía que era de derecha hasta ese momento, todos lo escondían, nadie lo quería decir. Digamos, la derecha era el PSDB en Brasil, que es un partido que nace de origen socialdemócrata, hasta ese momento, digo, ¿no? Que gobernó con Cardoso, que no era de derecha, tipo de centro, derecha, digamos, que no creía en Dios, digamos, muy ateo, ¿no? Sociólogo, uno de los fundadores de la teoría de la dependencia en América Latina, o sea, de origen marxista, no era derecha, intelectual muy lúcido. Bueno, y ahí nace esa derecha popular y social que se vuelca a las calles, se reconfigura un poco la escena de estas marchas que hubo en el 2013 más en clave derechista. Ahí está Sergio Moro, empieza la operación Lavallato, ¿no? Empiezan a descubrir todos los vínculos de Odebrecht, la constructora, con el Estado, casos de corrupción que involucraban a gran parte de la clase política, ¿no? Todo lo que venís explicando no parece haber como una relación muy directa entre la derecha que está surgiendo, que está empezando a consolidarse, y el liberalismo, como hay en otros países, por alguna razón. Tenés think tanks que estaban como sumándose a esta ola, ¿no? Digamos, el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, ¿no? Está formado en la Escuela de Chicago, ¿no? Es una de las patas, ¿no? de este movimiento que está surgiendo ahí, ¿no? Estaba Moro, ¿no? El juez de Curitiba, que mete preso a Lula, después empieza a averiguar todo esto que estaba pasando en Lavallato,
Bueno, surge un movimiento muy antipolítico después, todos son corruptos, ¿no? Yo hablaba en 2018, cuando estaba en Brasil, todo el mundo decía, son todos corruptos, todos son lo mismo, genera una decepción muy fuerte con la clase política en general, y especialmente con el partido del gobierno, que era Dilma Rousseff. Sí. ¿Las iglesias evangélicas? Ya. Ok. No, pero sí, ahí empieza como a armarse como esto. Hay un pastor que se llama Pastor Everaldo, que hace una campaña en 2014 que era privatiza todo, ¿no? Privatizar todo, ¿no? Y ahí se veía como este vínculo entre, digamos, liberalismo económico y derecha más religiosa que estaba empezando a emerger, ¿no? Perdóname, otra pregunta. ¿Y había vasos comunicantes con los partidos euroescépticos que empiezan a aparecer en Europa? Vox, los movimientos en Inglaterra. Me parece que en ese momento Francia, no. no, nada. Parecían fenómenos que después se empiezan a Y unir. estaba todo en gestación ahí. Trump llegó en 2016 y nosotros estamos por ahí en ese momento. Claro, pero el Trump recién está surgimiento llegando. de Vox. Y Vox surge en 2014, Claro, pero es como que no existía en ese momento realmente. Claro, pero no había vasos comunicantes. No, me parece que no. O el, Yo no los el identifiqué. Frente de Liberación Nacional de Le Pen, o Y eso también existía y estaba creciendo, pero empieza a ver un el poco. Tea Party en Estados Unidos. Lo que empieza a ver es más a nivel, digamos, esto de CIPAC, de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Me acuerdo que ahí Le Pen visita a los Trumps, a los trumpistas, pero todavía faltaba la pata latinoamericana. Latinoamérica estaba todo muy. En ese momento para mí no había nada muy, muy formado todavía. Digamos, debía haber conexiones históricas, las que hubo, no sé, en décadas, pero el bolsonarismo todavía no existía, ¿no? Como tal. Y ahí se da el impeachment de Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer, ¿no? Es instituida, juicio político, en 2016. Y a partir de ahí viene Michel Temer, que era el vicepresidente que conocía muy bien los pasillos del Congreso, había sido presidente de la Cámara de Diputados, articula un juicio político, ¿no? Dilma como que empieza a investigar la corrupción de algunos partidos que eran aliados, el PMDB, y eso, hay un audio que después sale a la luz, que los políticos del PMDB dicen, bueno, tenemos que sacarla antes de que toda esta investigación de corrupción llegue hasta nosotros, ¿no? O sea, Dilma termina destituida por corrupción cuando en verdad no tenía ninguna acusación de corrupción real. El problema es que la Constitución de Brasil es muy ambigua, porque dice que el juicio político puede ser activado cuando hay crimen de responsabilidad. Pero crimen de responsabilidad es una figura muy ambigua, donde pueden entrar distintas cosas, cualquier cosa. Como por ejemplo, faltar a la honra y el decoro del cargo. O sea, pero a partir de ahí, con Temer en la presidencia, Temer empieza realmente una agenda, digamos, neoliberal, de privatizaciones, reformas pro mercado, reforma laboral, etcétera, etcétera. Eso genera resistencia en las calles, pero también hay represión. Bueno, y en ese contexto de fuerte rechazo a Temer, rechazo a Lula, rechazo a todo, antipolítico, ahí empieza a surgir la figura de Bolsonaro más fuertemente. Crisis profunda, tal como sucedió aquí, crisis profunda de la derecha tradicional, ¿no? Ahí para mí es calcado, o sea, para mí es calcado, digamos. Si uno quiere mirar, digo, ¿qué pasó acá en el 2023? Pasó que los K se estaban matando, ¿no? Más Alberto, Cristina, ¿quién va a ser el candidato? ¿Qué sé yo, verdad? Se empiezan a matar, Alberto, ¿no? Se matan, ¿no? Se destruyen entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? Se destruyen entre ellos. Macri contra Bullrich, contra Larreta, contra. ¿No? También hay una interna feroz. Y Milei es el único que logra tener un discurso consistente, digamos, ¿no? Como solo, sin interna, en medio del outsider, en medio de la crisis del país.
En Brasil pasa algo muy parecido, solo que el eje no es tanto la economía, sino la seguridad, ¿no? Porque acá Milei era, bueno, yo voy a terminar con la inflación, no soy el que sabe. Y en Brasil era, el PSDB estaba en una crisis profunda, era el partido de la derecha tradicional, había disputas, el candidato es Alckmin, saca 5%, o sea, debacle total, era el partido que sacaba 50%. El PT le venía ganando hace varias elecciones por 3%, era casi, de repente saca el 5%, o sea, debacle, destrucción del PSDB, nunca más se recuperó. En primera vuelta, digo, ¿no? El PT tenía Lula preso, o sea, ¿qué hacemos? No sabemos, bueno, Fernando Haddad ocupa, que soy el ministro de Economía, ocupa la candidatura del PT, pero en un marco de crisis muy grande. Encarcelaron a nuestro gran líder político, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo no? O sea, las dos élites políticas estaban en crisis, igual que acá. Surge Bolsonaro, ¿no? Y te dice, yo voy a resolver el tema de la seguridad, bandido bueno es bandido muerto, ¿no? Ese era el eslogan de Bolsonaro. Y hace algo muy inteligente políticamente para mí, por eso yo creo que se lo ha subestimado también. Hace 4 movimientos estratégicos, digamos. Uno de ellos, bueno, eso ya venía más por inercia, por su origen, que es acercar a los militares, ¿no? Él era un militar. No todos los militares lo querían a Bolsonaro históricamente, porque él era dentro del medio militar un poco marginal por sus ideas locas también, ¿no? Pero Dilma arma la Comisión de la Verdad, que era recopilar testimonios de lo que pasó en la dictadura. No juzgar, sino recopilar testimonios. Eso genera mucho rechazo de una parte del sector militar que no quería que se investigue eso, ¿no? Entonces Bolsonaro se convierte en el Congreso en la voz de oposición a la Comisión de la Verdad, ¿no? Expresando ese sector de rechazo, ¿no? Esa es la primera pata del bolsonarismo. La segunda, el agronegocio, ¿no? El sector agropecuario, que Bolsonaro va y le dice, si ustedes reciben algún movimiento social que invade sus haciendas, los sacamos a los tiros. Yo les voy a permitir que se puedan armar, ¿no? Armas libres, porque estos movimientos sociales son terroristas. Bueno, apoyo de los grandes terratenientes, de los grandes grupos del agronegocio, que es un sector muy poderosísimo, que tiene mucha proyección internacional, además de exportación a China, al mundo árabe, ¿no? ¿Y eso es una amenaza real, espontánea? Eso es un problema real, digamos, en el sentido de que... ¿Espontánea o dirigida? ¿Qué cosa? Las tomas de hacienda. Está el MST, el Movimiento Sin Tierra, que es un movimiento de izquierda radical, que busca invadir haciendas improductivas y forzar la reforma agraria, ¿no? No era solo espontáneo. Está el MST, es un actor muy importante en Brasil, digamos. A nivel movimiento social debe ser el más importante, ¿no? Creo yo. Es un movimiento muy fuerte. Tuvo problemas con Lula también, porque ellos quieren como radicalizar la reforma agraria, ¿no? Y Lula, bueno, paren, porque esto es un quilombo, me va a traer problemas con los medios, con las élites. Y el tema de la tierra, en Brasil es un tema muy sensible, porque el golpe del 64 se produjo por eso, digamos, no es algo que sea muy tolerable, al contrario, tiene una resistencia muy fuerte, ¿no? Quizás en otros lados también, pero digo, es el tema, me parece, uno de los temas así. Bueno, y el agronegocio se convirtió en un sector muy dinámico de la economía de Brasil, de exportaciones. Entonces Bolsonaro se gana el apoyo de estos grupos. Y después está el sector, lo que vos decías de las iglesias, ¿no? Entonces, eran aliadas de Lula, porque le apoyaban, digamos. Pero esto creo que tiene que ver con la polarización política a nivel global, digamos, que ya esto polariza, ¿no?, las agendas, y es como, bueno, el tema de Bolsonaro
se rompe la alianza que tenía con el PT de los pastores, de las grandes iglesias, por el tema de género, ¿no? El PT empieza a incentivar estas políticas de género, ¿no? Bueno, y eso rompe la alianza que había, ¿no? Y de repente, no, bueno, la izquierda con esta agenda feminista marxista no nos gusta esto que están haciendo. Entonces queda como en disposición ese sector y Bolsonaro lo entiende bien y se acerca a ellos y le dice, bueno, si me votan a mí, bueno, les voy a dar esta agenda de defensa de la familia conservadora, cristiana, ¿no? El rechazo a que avance el tema del aborto y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces ahí tiene esos grupos, o sea, evangélicos, o sea, no todos los evangélicos, el mundo evangélico en Brasil y en todos lados es complejo, no es así como son todos de derecha, es más complejo, digamos, ¿no? O sea, es más heterogéneo, hay pastores de izquierda, pero las grandes iglesias, a mi modo de ver, sí que juegan en política, el pentecostalismo, ¿no? Que es una rama del evangelismo, sí tiene como más esta cosa de asociarse a proyectos de derecha, ¿no? Y por último, el mercado financiero, que tampoco le gustaban las políticas, digamos, proteccionistas, reguladoras del Partido de los Trabajadores, sobre todo con Dilma, ¿no? Porque, bueno, como dijo Lula en su momento, nunca los banqueros ganaron tanto como en mi gobierno, ¿no? Pero ese era otro momento, el momento del win-win, ¿no? O sea, había crecimiento económico, ¿no? Lula redistribuía para abajo, con el Bolsa Familia, que es una política que sacó de la pobreza a mucha gente, y también ganaban los de arriba mucho, porque era un país que estaba en crecimiento económico. Ahora, cuando viene el momento de la crisis, que lo que le toca a Dilma, ahí, ¿no? Como dijo la FIES, que saca un documento, nosotros no vamos a pagar el pato, ¿no? Claro, algo así era. O sea, ¿a quién le toca pagar esta crisis, ¿no? Cuando se agotan los mecanismos de crecimiento. Bueno, digamos, y ahí la élite rompe ese pacto social lulista y ahí viene el bolsonarismo, ¿no? Viene Temer y Bolsonaro. Entonces, el mercado financiero, como dicen allá, como Faría Lima, ¿no? Que es la avenida de San Pablo, donde están las grandes consultoras y del mercado financiero, apoya a Bolsonaro. De hecho, para mí, siguen apoyando. Ese sector es bolsonarista todavía. Es de derecha, digamos, ¿no? Tengo una pregunta que surge de lo que vos me decís, porque yo interpreto, pareciera, que entonces el bolsonarismo tiene componentes oportunísticos muy fuertes más que ideológicos. A ver, claro, como vos me decís, hay una alianza con los sectores del campo porque se veían amenazados. Y Bolsonaro toma esa agenda. Pero esa agenda era previa a Bolsonaro o Sí. no? La política de género era previa a Bolsonaro o no. Entonces, no necesariamente es una respuesta pragmática frente a una demanda de determinados sectores. Y Bolsonaro cohesiona esos sectores para ganar apoyo político, sino que por ahí la causalidad pareciera ser al revés. La radicalización o un candidato radical, ¿sí? Como pudo haber sido Bolsonaro, terminó juntando todas estas demandas que por sí sola no podían obtener un candidato que aglutinaba estos intereses que son dispares. Sí, pero presumiblemente. Pero me parece que hay un talento político de Bolsonaro de decir, bueno, está esto, y esta es la nueva derecha en Brasil. Eso para mí es un talento, ¿no? De reunir a esos sectores que antes no estaban juntos. No existían como una derecha social organizada. Y a partir de Bolsonaro empieza a existir. Y para mí eso es lo que permite que Bolsonaro aplaste al PSDB y que ya no exista nunca más como partido fuerte hasta hoy, ¿no? O sea, Era el partido de izquierda tradicional de la claro, era como la el derecha punto por el clásica. cambio de acá, no sé cómo decirlo. Ahí Temer era ese. No, Temer era PMDB, que es ese partido que está como le llaman allá fisiológico, que son partidos que buscan cargos en el Congreso. Claro, no tenía apoyo político y legitimación política. Temer. Claro. Tenía en el Congreso. Claro, era Pero un bichero. no lo vota nadie. Era un bichero. Claro. Era No. un bichero. Sí. Claro. Es un tipo muy hábil en los pasillos para armar
Además, como eso refiero a la característica del transfugismo permanente, los últimos negocios. Hay mucho de eso. Ningún partido tiene tanta identidad, o sea, mucho de. Salvo el PT tiene Más quizás el único partido. Y ahora el PL de Bolsonaro también. ¿No? Eso es como que por primera vez hay una derecha más organizada ahora, ¿no? No tan fragmentada. Y bueno, y eso es lo que permite. Bueno, hay un hecho decisivo también que es el cuchillazo, ¿no? Yo creo que eso es importante porque hasta ahí Bolsonaro era, bueno, él tenía un problema, se queda resuelto con esto. No tenía tiempo de televisión, por ser una alianza muy ad hoc. No tenía tiempo asignado a la televisión para los avisos publicitarios, pero a partir del cuchillazo, lo único que se hablaba por horas y horas era el atentado a Bolsonaro, el cuchillazo. Que bueno, ese cuchillazo es todo muy raro, pero no quiero entrar acá en cosas raras, pero es muy raro lo que pasó ahí, realmente raro, de cómo se produjo ese hecho. Lo cierto es que lo benefició políticamente de una forma enorme. Y ahí entra la narrativa redentora, sacrificial, ¿no? Del bolsonarismo, mesiánica, de gracias a Dios yo pude sobrevivir a este cuchillazo, y este cuchillazo es la prueba de que Dios me eligió a mí para gobernar Brasil. Toda esa narrativa se arma post-cuchillazo. Bueno, y ahí se da la primera vuelta, la segunda gana Bolsonaro, bueno. Sí. ¿Quieres ahondar? Sí. ¿Hay indicios, sospechas de que eso ha formado? Y algunos sí, pero después van a decir que yo soy un conspirativo, no sé qué cosa. Digamos, hay hechos raros, hay muchas cosas raras en el suelo. Pareciera que el cuchillador, el que le metió un cuchillazo a Bolsonaro, era amigo del hijo de Bolsonaro, practicaban juntos en el club de tiro. Después apareció un abogado para defenderlo y cuando le preguntaron de dónde venía y quién se borró. Hay cosas muy raras ahí. Pero. Acabo de preguntarle para empezar el todo y dice que tenía una evaluación psiquiátrica, lo determinaron como inimputable, porque ciertamente luchado esa inimputabilidad. Está en un psiquiatra. Está tratado completamente de tratamiento psiquiátrico desde noviembre de 2018. Y debido a amenazas posteriores, luego fue grabada de intencionalidad en la Fundación Zoom, se lo considera único responsable de ataque descartable de comunicaciones. Es raro esto. Ahora, es una intención grande, o sea, hay acusar que nos hace constituida preso. Pero yo no bien, Explicaciones de caso de fue Bolsonaro por ese ataque. No, es que nadie dice que el ataque fue falso. Eso yo nunca dije. Eso. Se le pudo venir una mano y lo mataba. Ponele. Pero bueno, igual esa discusión es imposible, no hay forma de. Ahora, en ese momento, la gente de Bolsonaro empezó a decir, fue la izquierda lo empezó a matar. Este tipo era de izquierda, cuando no es cierto, digamos, ¿no? Un poco lo que se hizo con Charlie Kirk. ¿Vieron el Charlie Kirk? Bueno, fue una lógica un poco. Empezaron con esto, vieron que era de izquierda, vieron que esta es culpa de la extrema izquierda, y no era cierto tampoco, no estaba muy claro que ese tipo era de izquierda, ¿no? Pero se armó toda esa narrativa. La derecha brasilera tiene muchos puntos de contacto con la derecha trujillista. Son casi el espejo que actúa. De hecho, estuvo el asalto al Capitolio de enero del 2021 hasta el asalto a los tres poderes en Brasilia de enero del 2023. O sea, el mismo movimiento. Negar el resultado electoral. Porque la condenó. Exactamente. Negar el resultado electoral, el desenlace fue distinto. Hoy Trump es presidente, Bolsonaro está condenado a 27 años de prisión domiciliaria. Y a partir de ahí, bueno, Bolsonaro gana la elección, la primera vuelta, segunda vuelta. Y bueno, en su gobierno principalmente se vio un poco hackeado por el tema de la pandemia, ¿no? Donde Bolsonaro adoptó una línea muy complicada.
echa a su ministro de salud, que se llamaba Enrique Mandetta, que era un médico especialista, porque quería prevenir un poco, ¿no?, los contagios, hacer cuarentenas, vacunar. Y Bolsonaro defendía la cloroquina, ¿no?, de tomar esas cosas. Y hubo 700.000 muertos en la pandemia, ¿no?, en Brasil. Y pone a un general del ejército, tirado, que lo llamaba, no me acuerdo, lo pone como ministro de salud, bueno, que fue muy criticada su gestión, ¿no? Por que hay un momento con su ex mujer da una entrevista y cuenta y ella le dice, ¿qué están haciendo en Manaus? Están haciendo fiestas con whisky en vez de atender a la gente, y él le responde, a mí lo único que me interesa es encontrar bolsas negras para meter a los cuerpos, ¿no? Esta es la Pazuelo, ese era el ministro de salud, el general, ¿no?, que fue electo senador después. Bueno, y ministro de Justicia, Sergio Moro, ¿no? Ministro de Justicia, el que metió preso a Lula, Sergio Moro. Ya que están hablando de Moro, empiezan a aparecer, le hackean el celular a Moro, ¿no? De Intercept, el sitio de Intercept, muestra que había una coordinación entre el juez Moro y los fiscales para inculpar a Lula, lo cual lo deja mal parado. Creo que en parte es eso lo que hace que la Corte de Brasil diga, bueno, no es que dice que Lula es inocente, lo que dice es que esto está viciado y hay que empezar de nuevo. ¿Por qué esto estaba viciado? Porque Moro estaba actuando en coordinación con los fiscales. Por lo tanto, esto no es imparcial, por lo tanto hay que empezar el juzgamiento de nuevo. Bueno, ahora Lula es presidente. Pero no es que dice que es inocente, dice que hay que reiniciar la causa, ¿no? Donde a Lula se lo acusaba de haber adquirido un triplex, un departamento en Guarujá, que decían que era de alguien de Odebrecht, aunque, digamos, no hay ninguna prueba de que no hay una escritura que diga esto de Lula, eso nunca existió, digamos. Sí parece que Lula quiso comprar eso alguna vez, no sé. En fin. Pero... Y él asfixia este proceso donde se llega a las elecciones del 2022, con Lula con mucha astucia política, sale de la cárcel, ¿no?, donde estuvo un año. Por eso yo creo que es un político único en América Latina, digamos. ¿Cuántas vidas tuvo Lula, ¿no? Digamos, la dictadura, preso, esto, lo otro, vino del Nordeste, cárcel un año, presidente de Brasil, ahora volvió, digamos, es una situación de supervivencia. Eso de resiliencia, ¿no? Como de reinventarse, eso sobre todo, se reinventa cada vez de una forma distinta, ¿no? Y no pierde vigencia, ¿no? Es algo que muy pocos políticos pueden mostrar, esa capacidad de reinventarse. Y empieza a tener puentes con la derecha también, la derecha moderada, ¿no? Simón Tebet, que es una política muy, muy talentosa, que representa el agronegocio, digamos, una derecha liberal, se une al frente, digamos, que hace Lula, ¿no? Cardoso, ¿no?, el expresidente, lo apoya también, que ellos habían tenido muchas diferencias, pero en un tono siempre bastante democrático. Lo apoya. Alckmin, ¿no?, que es el vice, también lo apoya, digamos, ¿no?, que es un sector de una línea católica más conservadora. Y Lula construye como este frente popular en defensa de la democracia, ¿no? Con una publicidad muy interesante de la campaña, bueno, si quieres después les paso una publicidad que son muy interesante. A pesar de todo, gana Lula con un porcentaje de una diferencia muy chica. De hecho, entre la primera y la segunda vuelta crece más Bolsonaro que Lula. O sea, Bolsonaro, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las cosas que hizo en el gobierno, ¿no?, con una agenda muy conservadora, pone, por ejemplo, a Damares Alves como una pastora evangélica como ministra de la Familia y Derechos Humanos, con una agenda contra el tema de políticas de prevención del embarazo adolescente, con una línea muy religiosa,
que baja desde este ministerio. A pesar de todo, pierde solo por 2% de los votos, perdón, por 2 millones de votos, pero sí, alrededor de 1%, 2%, que con un electorado tan grande como en Brasil, es muy poco 2 millones. Un punto porcentual. Sí, alrededor de eso, 1 o 2 puntos, no me acuerdo exactamente, pero la diferencia es muy pequeña. Y como decía, Bolsonaro entre primera y segunda vuelta crece más que posición Lula. que vos decís era la que impedía el aborto en los casos de violación, porque creo que Brasil no tiene ley de aborto, No tiene. pero sí permitía 3 casos. Puede ser. 3 casos donde estaba permitido, uno de ellos era violación. Sí, sí, está toda esa discusión. Hay un tema de la Corte Suprema que digo sobre eso, piden a una chica abogada y eso, y hay no sé si es una ley del Congreso o es un decreto de Bolsonaro que retrasa, pone trabas, retrasa el proceso. Sí, algo de eso hubo. Entonces es un porcentaje muy, muy bajo, ¿no? Una diferencia muy estrecha. Digo, a pesar de que lo que fueron las políticas de Bolsonaro, pero bueno, logró cohesionar una derecha social muy fuerte, ¿no? Digamos. Y acá viene una parte importante. No reconoce los resultados, ¿no? Digamos, mantiene una cosa ahí como de bueno. Y empieza sobre todo en las redes sociales una narrativa conspirativa, con esta cosa de, bueno, eran urnas electrónicas, ¿no? Porque el voto en Brasil es por una máquina, no hay boletas. Ay, no se imprime una boleta en papel. Creo que sí se imprime, pero la forma de votación Es una máquina. del conteo, Claro, pero no es lo mismo que te invita después. claro, como La un doble boleta, check. porque ahí podés verificar. Tu voto sabe que está impreso y si eso queda ¿Quién vota? Claro, o sea, tiene más control. Seguramente electrónico no hay control. Mirá, no lo sé, eso bueno, habrá que preguntar a ChatGPT. Pero el sistema es electrónico. Sí. El sistema es electrónico. Los ingenieros dicen sí, voto puramente electrónico, puede pasar cualquier cosa. En cambio, si se emite una boleta hay una manera de controlar. Que sea privado, Claro, yo veo que dice la máquina que va a contrastar y después se puede contrastar. Posible fraude. Sí, pues se votó la capital, Sí, ahora claro, tenés que, sí, si no tenés se da el doble control. Pero ahí empezó toda esta narrativa conspirativa. Queremos el código fuente, ¿no? Hackearon el resultado, queremos el código fuente. De hecho, bueno, y esto es muy complicado, ¿no? Digamos, porque se arman todas estas manifestaciones que empiezan a surgir, gente en las calles acampando, ¿no? Muy vinculadas a los militares, en general, familiares de militares, gente diciendo, bueno, rechazamos el resultado, intervención federal de las Fuerzas Armadas ya, o sea, ya directamente golpista, ¿no? En plan golpista, digamos, no era como, bueno, esto no es justo, era como intervención militar ya, ¿no? Un eslogan muy de historia de Brasil, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, esto tiene apoyo de Bolsonaro, del ejército, de algún sector Braganeto, que el candidato es un militar que tuvo mucho peso en el ejército, fue candidato a vice de Bolsonaro, y hay un momento donde él va con los manifestantes, que dicen, no aflojen, sigan con esto, porque esto es el futuro, algo así. Y ahí de Brasilia sale, de al lado del cuartel del ejército, sale una manifestación, que es la que termina en la Plaza de los Tres Poderes y hace destrozos. Destruye la Corte Suprema, ¿no? Toda esa parte, destruye el Palacio de Planalto, destruye parte del Congreso, ¿no? Y bueno, y en parte eso Bolsonaro se había ido a Estados Unidos, ¿no? Se raja, unos días antes se va, digamos, ¿no? Como yo no tengo nada que ver con esto, pero en verdad estaba todo bastante armado eso, ¿no? Una red muy fuerte
Pero es esta derecha social, me parece, la que lo hace también. O sea, esto venía de arriba, pero venía también de abajo. Venía de iglesias, venía del sector del agro, que puso mucha plata para que esto sea así. Sí, yo me acuerdo de las rutas. Las rutas estaban costadas, pero con asado, ¿no? Con churrascos que armaban ahí, digamos, con una cosa así de poner mucha plata para que esta gente esté en la calle, digamos, ¿no? Para que la pasen bien y se quieran quedar, digamos, algo así. Y esto, bueno, sucede esto, este destrozo, y Lula logra rápidamente ampliar como frente político de apoyo. Hay sectores de la clase política, incluso bolsonarista, que rechazan. Ciro Nogueira, que fue el jefe de gabinete de Bolsonaro, dice, no, esto es mucho, yo con esto, no, hay que defender la democracia, dice el tipo, ¿no? El que fue jefe de gabinete de Bolsonaro. Y ahí como que Lula se reúne con los gobernadores, ¿no? Pero hay una negociación muy difícil también, porque cuando pasa esto en Brasilia, lo ponen a negociar a Flavio Dino, que era el ministro de Justicia, hoy creo que está en la corte. Todavía estaba en el poder Bolsonaro, ¿no? No, estaba Lula, acababa de asumir. Ah, ya había asumido. Cuando está por asumir Lula, descubren un tipo que quería hacer un atentado. Quería meter unas bombas ahí en Brasilia días antes de que asuma. Después viene esto, el 6 de enero, creo que fue. El 8. El 6 fue lo de Estados Unidos, el 8 fue lo de Brasil, 2 años después. Y hay una negociación ahí, porque dicen, bueno, nosotros, el gobierno quiere arrestar a la gente que hizo este intento, que estaba acampando ahí al lado del cuartel militar en Brasilia. Y los militares le dicen, no, pero estos son todos familiares nuestros, no los pueden arrestar. Entonces ponen 3 tanques del ejército para que el gobierno no pueda entrar a arrestar a la gente que estaba en los campamentos. Y a partir de esos 3 tanques se hace toda una negociación, recién después de 10 horas o algo así, logra el gobierno entrar y ya se fueron todos. Entonces, mucha gente no fue arrestada. Algunos sí, ¿no? Aún hoy están cumpliendo condena. Pero bueno, Lula logra como reconstruir un poco el frente político después de esto. Hay una figura que es muy importante en todo esto, que es Alexandre de Moraes, ¿no? Que es un ministro de la Corte, con una visión muy personalista, pero con una visión muy que hay que hacer cosas para defender la democracia, ¿no? Como que la democracia no se defiende sola de sus enemigos. Entonces, él lo que hace es, algunas cuentas con discursos extremistas pide que la bajen, ¿no? Tuvo toda una lucha ahí con Elon Musk por el tema de que X, la plataforma, se adapte al contexto brasilero, ¿no? Porque, por ejemplo, Brasil hoy tiene una ley que dice, bueno, si hay discurso extremista en las plataformas que dicen, no sé, maten a todos los judíos, es culpa de la plataforma que los permite circular. La plataforma se tiene que hacer cargo de la circulación de un discurso extremista. Hay una ley que dice eso, ¿no? En Brasil ahora. Entonces, Alexandre de Moraes impulsa el juicio a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado. Después se rastrean cosas, se arrestan funcionarios y se ve que había un plan de asesinato de Lula y de Alckmin, ¿no? Que no era solo una cosa de invadir la plaza de los 3 poderes, sino que había un intento de asesinato, se estaba planeando matar a Lula y a Alckmin, ¿no? Al presidente y al vice. Este juicio concluyó hace un mes, algo por el estilo. Yo creo que ese juicio es importante, porque en un país donde los militares casi siempre fueron golpistas, con el sector del ejército que ha hecho muchos golpes de Estado, y nunca fueron condenados por nada, ni por las desapariciones, ni las torturas, ni nada de la dictadura, que haya un juicio político por primera vez donde militares sean condenados por un intento de golpe de Estado, marca un buen antecedente para la democracia en la región. Se condenó también a jefes militares A lo que organizaban con que Bolsonaro estaban este proceso. en servicio. Se había un militar ya tomando Como este Braga Neto, por ejemplo, ¿no? Y por último, digo, sí,
o anteúltimo, no sé. Digamos, lo que pasó en Río hace 2 semanas, por ahí, ya para ahí, lo que pasó en Río hace 2 semanas, es complejo también porque lo pone a Lula en una situación difícil, porque encuestas muestran que el 60% de las personas de Río de Janeiro apoyan esta intervención, ¿no? Que hizo el gobernador Claudio Castro para, digamos, esta ofensiva policial, ¿no? Que hace en la favela, que termina con un saldo muy terrible, que son 150 muertos. Y ya Lula estaba recuperando la agenda política, digamos, estaba logrando poner sus temas, ¿no? En la agenda, pero con esto cambia la agenda, o sea, ahora es buquelismo, ¿no? Buquelismo. ¿Estás con los criminales o estás con la policía? ¿De qué lado estás, no? Ya no se discute de desigualdad, política social, democracia, no sé, economía, no. ¿De qué lado estás, no? Que es el buquelismo, ¿no? En todo caso, esa sería la estrategia del Partido Liberal. Exacto. Para nacionalizar ese problema, porque en Brasil los estados son fuertes, a diferencia de Argentina. ¿No? Los estados son fuertes e independientes. Es más federal en el sentido de que sí, hay más, los gobernadores tienen más poder, dependen menos de... ¿Y cuál es el poder del Estado federal para acometer este tipo de acciones? ¿Qué capacidad tiene? Claro, porque son los estados quienes toman esta lucha. Bueno, pero se puede coordinar eso, ¿no? Ese era un poco el debate que había. Pero este tipo, Claudio Castro, no coordinó con el gobierno federal. Yo porque no sé, por ejemplo, el control de los puertos depende de cada estado federal, o es como en Argentina, la administración la administración del estado federal. Sí. En Brasil, no sé. Porque son preguntas importantes, aunque parte de esta agenda de Partido Liberal o de las derechas es la guerra contra el narcotráfico, y eso es crucial. Quien controla es un punto de entrada. Sí. Tengo entendido igualmente que las policías estaduales son poderosos. O sea, Claro, por eso mismo. con capacidad son muy poderosos. Sí, después está la policía militar, de los estados, hay como distintas policías, pero bueno, esta es un poco la situación. Me parece que es un tema común en América Latina, esto que pasa de, digamos, no sé si llamarlo así, pero democracia o buquelismo, ¿no? Porque es como, obviamente el problema de la seguridad es un problema gravísimo en la región. El progresismo no tiene idea de cómo la respuesta a esto, y la derecha aprovecha, ¿no? De alguna manera. Digamos, es el problema de Ecuador con Noboa, ¿no? Que se consolida sobre esa base, Bukele El Salvador. Bolsonaro de alguna manera también aprovecha mucho de eso. Bolsonaro en su gestión puede demostrar progresos en seguridad. La pregunta es, porque no hemos hablado de eso, como que no hablamos de la gestión en sí. Alguien que pudo haber sido un poco excepcional porque la pandemia cambió un poco, desfiguró un poco todo. Es decir, tiene resultados para demostrar. No pareciera que haya bajado el crimen así excepcionalmente durante el periodo de Bolsonaro en Brasil, pero no tengo así la estadística. No pareciera que haya habido un cambio muy grande. Porque hay muchas cosas que son tendencias estructurales, ¿no? De cómo viene desarrollándose la cuestión del narcotráfico en Brasil, el crimen. Digo, no sé, hay muchos problemas que ya son históricos, no sé, digamos, por ejemplo, en San Pablo está más ordenado el tema del crimen porque hay un solo grupo que domina, que es el PCC, Primer Comando Capital, ¿no? Pero en Río hay distintas facciones, por eso genera mucho conflicto, porque está este Comando Vermelho y otros grupos. También están las milicias, ¿no? Que algunas están vinculadas a la familia de Bolsonaro, que son milicias de ex militares, ex guardias de seguridad, que cuidan la seguridad en algunas áreas pobres de Río, ¿no? Y le dicen a los comerciantes, si vos querés, bueno, tenés que pagarme una parte. Por eso la pregunta es, si no puede demostrar resultados en su promesa principal, que es la seguridad,
¿Cómo está ahora la derecha? Es decir, cosa de buena salud en relación a una región que se esté mirando hacia ese lado. ¿Cuál es la situación actual de Brasil? Yo creo que no está tan bien la derecha en Brasil en otros lugares. Hay una indefinición de que va a Que no tiene el líder, esencialmente el peligro del líder. Bueno, algunos dicen que va a ser Tarcísio, pero Tarcísio, el gobernador de San Pablo, no está convencido porque cree que pierde con Lula. Otro podría ser Michelle Bolsonaro, pero que es la esposa de Jair, el expresidente, pero tampoco le alcanza para ganar la Lula, digamos. Lula iría de vuelta. Sí. Entonces no. La derecha está en un momento de redefinición. No hay límites constitucionales. 2 mandatos, pero digamos, pero bueno, Pero voy a dejar en el medio, claro. Es decir, 2 seguidos. sí, Pasan un tiempo y vuelven. Pero no como Estados Unidos, que no pueden volver nunca más. exacto. De todos modos, claro, Lula es como un hecho muy excepcional en el sentido que el presidente llegue por tercera vez a la presidencia por voto popular es como algo muy extraño, ¿no? Un fenómeno que se da muy pocas veces. Casi nunca. Una preguntita para final. Yo hablaba de la tecnopolítica. Está bien. No, lo de la tecnopolítica es un poco el poder de las corporaciones tecnológicas, cómo influyen en la política y el papel de estos influencers, ¿no? Por ejemplo, que van radicalizando la gente hacia la derecha. Un poco hablamos de este papel que tiene este ministro de la Corte, digamos, ¿no? Alexandre de Moraes, para blindar estas plataformas. Pero tenés, por ejemplo, no sé, Nicolás Ferreira, que es un joven que tiene millones de seguidores en Instagram, que fue el diputado más votado en la historia de Brasil, que tiene 24 años, 25, es un mega influencer vinculado a la derecha cristiana, ¿no? Vinculado a toda esta agenda bolsonarista. Y bueno, y esa cuestión de la tecnopolítica tiene mucha influencia, ¿no? En cómo se reconfigura la derecha, me parece. Y se verifica, como en general se verifica, que en las grandes ciudades la agenda progresista suele ser más amplia que los sectores más profundos de Brasil. Sí, ese es un punto importante, ¿no? También parece que es lo que muestra la elección en Chile, Claro. que en Santiago gana la izquierda o el centro izquierda y en el interior, el sur, etcétera, sectores más rurales. Y en Brasil los sectores rurales son Estados Unidos también pasa. son el bastión del bolsonarismo, Mato Grosso, ¿no? Estado rural, Mato Grosso, el sur de Brasil, Santa Catarina, Paraná, San Pablo, el interior de San Pablo, no tanto la ciudad es más progresista. Pero el interior de San Pablo, el interior de Río, o sea, los sectores más rurales son de apoyo al bolsonarismo, ¿no? Y en ese sentido es un país muy dividido por la elección del 2022, porque tenés zonas del país como el nordeste, que tenés un 89% de voto por Lula, un 95% de voto por Lula, y tenés zonas del sur de Brasil, igual eso es histórico, digamos, ¿no? Viene desde que llega Lula al poder, pero cada vez más aguda la cuestión en ese plan, ¿no? Y tenés zonas del sur donde tenés un 90% de voto de Bolsonaro, como decíamos, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, estados así, que son muy bolsonaristas, a decir. Está como muy polarizado. Sí, da la impresión, o sea, la sociedad argentina tiene una tradición de ser muy polarizada hace décadas. Tenía la impresión que Brasil, también Estados Unidos, es un fenómeno mucho más reciente, y todo esa
difiere Sí. entre campos. Claro, como que en los 90 en Brasil había polarización, estaba Lula contra el PSDB, pero una polarización mucho más amigable. Era como, bueno, pensamos distinto, pero somos parte de lo mismo, ¿no? Somos parte de la democracia, somos parte de... Había un acuerdo de convivencia democrática básico y funcionó también durante la primera parte de Lula. Y eso después se fue rompiendo, a tono con lo que pasaba en el mundo. Y cuando emerge el bolsonarismo, bueno, ya está. Bolsonaro dice hay que fusilar a la petraleada, ¿no? El PT hay que fusilarlo, hay que llevarlos a la playa y fusilarlos, ¿no? Que era lo que enseña la dictadura con los opositores políticos. O sea, se rompe un poco el contrato de convivencia democrática. Hubo muchos crímenes de violencia política en Brasil en los últimos años, sobre todo de bolsonaristas que mataron a petistas. Hubo muchos de esos. Ahí que mataron. Sí, hubo como, por lo menos 10 de eso hubo en los últimos años. De discusiones, ¿no? ¿Qué te pasa de allá? Termina en asesinatos. Pero en general, la función de los grupos paramilitares no es esa, sino vender protección. Digo, de las milicias, Sí, sí, en el sentido de que no es que se percibe que la polarización política va a dar lugar a la violencia política generalizada como fue en los 70. bueno, Es una pregunta, ¿no? sí, es que en Brasil en los 60 fue distinto, ¿verdad? No, pienso en Argentina, Sí. pienso en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, sí, en Brasil fue distinto. Sí. Pienso en España. Como vos decís que, a ver, volví La a... falta de esa idea de convivencia democrática da lugar a la aparición de extremos de ambos lados, sí, reivindicando la lucha armada. No es ese el escenario exactamente. Pero igual Bolsonaro incentivó mucho esto de armas para la libertad. Esto acá no pasó de esa manera. Pero Bolsonaro incentivó esto de cambios legislativos para que adquirir un arma sea mucho más fácil. Bueno, la posesión de armas se incrementó mucho en Y Brasil. las primeras discusiones de libertad, eso estaba muy presente. Los clubes de tiro aumentaron una cantidad enorme. Estaba muy presente y después se diluyó. Acá en Argentina se diluyó. Sí, no, el tema de la posesión de armas aumentó muchísimo durante la época de Bolsonaro. Eso sí, vi estadísticas, no me las acuerdo. De hecho, hoy es más difícil administrativamente que hace 10 años. Sí. No la tenencia, sino la contratación. Sí. Así, ya entendí. Que parece ser un contramensaje en función de lo que decía la amada Milei. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a preguntar también del público. Si alguno tiene una pregunta, por favor escríbanlo en preguntas y respuestas. No sé, ¿queda alguna pregunta del público? ¿No? Tuve que leer y escuchar, pero que... Claro. No, lo están viendo, los que están en forma remota, lo están viendo, Ariel. Sí. Pero todavía no había ninguna pregunta, por eso preguntaba. Y el público acá presente. Tengo entendido que no Lula sí, pero me parece que después te explico un poco, como que la agenda de género, de feminismo, ¿no? Las líneas, segunda línea, los dirigentes muy fuertes, como se radicalizó mucho y que eso genera mucha reacción. Es cierto, que digamos, la agenda de género estaba yendo muy pasándose 3 pueblos, por decirlo de alguna manera, o sea, que genera no tanto por una, pero sí otra línea. No lo sé, o sea, el tema del aborto no avanzó, por ejemplo, en la sociedad. Pasa que es una sociedad que tiene sectores muy conservadores, elitistas, jerárquicas,
machista, muy machista, más machista que la Argentina, claramente. Claramente. Conozco anécdotas. Entonces, bueno, que haya un mínimo avance, digamos, en los derechos de las mujeres, eso ya genera como se mueve todo, ¿no? Hay un sindicato en Brasil, por ejemplo, digamos, no sé cómo decirlo, como de madres que tienen hijos que no son reconocidos por sus padres, ¿no? Como que los tipos se borran. Hay un sindicato de eso, ¿no? Hay ley de matrimonio igualitario en Brasil, ¿no? Claro, no, eso sí, es como si fuera una coexistencia ahí, digo, pero no. Pero hay como una coexistencia, ¿no? Entre una parte de la sociedad que es como muy plural, muy abierta, y otra que es esa derecha cristiana que surgió en los últimos años, sobre todo, que estaba, siempre existió, pero salió a la luz y no puede tolerar nada, ni el carnaval. Digo, Bolsonaro ataca el La carnaval. discusión del aborto no se fue nunca en Brasil. Como discusión legislativa y No llega nunca. Porque la bancada evangélica es muy fuerte también. Vos tenés 200 diputados que son de la bancada evangélica. Ariel, tenés una pregunta, y después vamos, Sevin, de Claudia Mari. ¿Qué se espera en las próximas elecciones? ¿Crees que Brasil continuará con la línea Argentina, Bolivia y Chile? Preguntando. Sí. Me parece que es posible que Lula sea reelecto, ¿no? Eso es lo que la gente me contaba cuando estuve allá hace 2 semanas. Esta desorganización de la derecha da la pauta de que todavía no tienen un candidato, por lo tanto, les va a resultar difícil. En octubre del 2026. O sea, la derecha es competitiva, entonces no sabemos del todo qué va a pasar. Claro, es difícil. Pero hoy el escenario es más favorable a Lula que a la oposición, digamos, me parece. Hay dudas, se puede volver a Sí, presentar. va a ser candidato. Sí. Sí, como dijiste, Brasil y Estados Unidos se parecen mucho, ¿no? Muchas cosas. Mi pregunta es sobre el sector conservador evangélico y las divisiones raciales. Porque algo que quizás sorprende de Estados Unidos es que muchas de las personas más conservadoras, ¿no? Religiosas, suelen ser personas negras también. No sé Estados si es Unidos. en Estados Unidos. No sé muy bien cómo es en Brasil. No sé También, bien cómo también. sí, eso sí. Sí, la mayoría de los que participan en iglesias son negros y pobres. O sea, después hay otros sectores también. Pero la base más fuerte es esa. Y hay muchas iglesias chiquitas, grandes, medianas. Porque claro, lo que uno ve emerger con el bolsonarismo, no sé si vieron ese documental que está en Netflix, Apocalipsis en los trópicos. Está muy bueno. Explora justamente el vínculo entre bolsonarismo y grandes iglesias. Toma, por ejemplo, así la Malafaria, que es un factor muy bolsonarista y importante allá. Pero claro, esas no son todas las iglesias. Hay iglesias medianas, más pequeñas, iglesias que no tienen una presencia política tan fuerte, iglesias que construyen más lazos comunitarios en el barrio, ¿no? En las zonas. Porque creo que las iglesias avanzan tanto, las evangélicas, porque construyen comunidad en un momento de crisis del Estado y de la democracia en la región, ¿no? Pero bueno, hay un sector popular negro que está muy vinculado a las iglesias. Te hago la pregunta, ¿y el bolsonarismo transfirió fondos de asistencia social para que lo administren las iglesias o las corporaciones evangélicas? No, lo que hizo, por ejemplo, fue darse licencias de radio y televisión para iglesias. Después mantuvo abiertos los templos, las iglesias, en pandemia, cuando
recomendaciones. Yo digo política presupuestaria pura, Pero además como que elevó el techo para declarar fondos. O sea, antes de Bolsonaro, no sé, si vos tenías 500 de recaudación, tenías que declarar. Ahora Bolsonaro solo si tenés más de 800. ¿Entendés? Como, entonces, pero entonces, mi pregunta es otra, ¿existe desde el Estado una red de asistencia social manejada a través de como políticas políticas sociales? sociales, Por ejemplo, en el gobierno de Milei hay 2 decretos sí, hay. que permitieron transferir no solo a corporaciones católicas, sino a corporaciones evangélicas, que es inédito en la Argentina, la administración de la política social. Hay políticas sociales que están. ¿Y eso Lula lo rectificó? ¿O No sé bien, como no creo que haya rectificado mucho, va a haber mantenido lo que había. Porque también se tiene que acomodar, los expositores son muy poderosos. No creo que le haya sacado nada del evangélico. Lula, viste que le hace una carta en la elección del 2022 diciendo: yo no hice un pacto con el diablo, ¿no? Lo cual parece ridículo, pero la elección del 2022 fue profundamente religiosa en su debate. Que Lula estaba con el diablo, que Bolsonaro estaba con los masones, se armó todo un debate. Contrataron a un padre falso para que debata con Lula en los debates y haga como que Lula era anti-iglesia, el padre Kelmo. Impresionante. Un padre con una cruz gigante que iba ahí como a provocar a Lula. Buscan los padres Kelmo. Trucho. Porque él decía que era de una iglesia peruana, de no sé qué cosa, y la iglesia peruana dijo: no, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. es bastante católico? No. O de una iglesia. Evangélico. Ah, Como ahí, viste que más difícil de hay muchos chequear. cruces Hay también. jefes. Porque en Brasil, por ejemplo, lo que dicen algunos especialistas es que está esta cuestión del pentecostalismo, que es dioses y demonios operan en la vida cotidiana, ¿no? Que esto es una renovación dentro del evangelismo. Pero hay iglesias católicas que adoptaron esa línea también, no solo iglesias evangélicas, que adoptaron el hilo del diezmo. O sea, es un mundo como en transición y como que dialogan muchas cosas ahí. El evangelismo toma cosas del judaísmo también, está aliado con grupos de Israel, digamos, religiosos, también judíos, luego. Hay muchos cambios En Brasil, como en Estados Unidos. en Brasil y en Estados Unidos. Bárbaro. No hay más preguntas ahí. Muchísimas gracias, Ariel.